días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta reunión especial para poder aprender de la palabra de Dios, para conocerlo un poquito más y para buscar agradarlo. Y para buscar agradarlo a la manera de Él, que es tan difícil. Creo que entre más lo conocemos, más nos damos cuenta de que queremos agradarlo a nuestra manera. Y Dios quiere, como hemos ido aprendiendo, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y no lo entendemos, es difícil. Pero bueno, vamos a tener una oración antes de predicar y a pedirle a que nos guíe, que abra nuestras mentes, nuestros corazones y podamos conocer un poquito de él en esta mañana. Amén. Bueno, amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, de los amigos que nos están visitando esta mañana. Te damos gracias por darnos tantas muestras de tu amor, a pesar de que no podemos hacer mérito para alcanzar algo de lo que tú das. Y te pedimos, Señor, porque en esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe, Dios mío, que nos ayudes a enfocar nuestras mentes, que nos des el dominio propio para enfocarnos, Señor, para no dejar esos pensamientos que entran y nos distraen y nos impiden escuchar tu mensaje, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón humilde de poder entender lo que es difícil para nosotros como seres humanos y buscar hacer tu voluntad sobre la nuestra, Padre Santo. Te amamos, te agradecemos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como para recordar un poco qué estamos haciendo. Siempre acostumbramos a hacer de vez en cuando como un resumen, qué es lo que estamos haciendo para que todos nos estemos ubicando. Estamos aprendiendo o llevando a la práctica Mateo 28:20, donde Jesús dice: enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y nosotros conocemos el versículo desde antes de hacernos cristianos, ¿no? Siempre nos han dicho, acá Jesús dice: vayan por tanto y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 20, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, buscando vivir este pasaje, ¿qué encontramos? Que hay mucha enseñanza en los evangelios y en el Nuevo Testamento en general sobre el Espíritu Santo, pero no la conocemos, no la hemos entendido, no sabemos cómo funciona. Y dentro de nuestro estudio, que llevamos ya acercándonos casi a los 2 años, vimos cómo en los evangelios Lucas es el que más habla sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y él nos deja claro en los primeros 4 capítulos cómo Jesús no vivió con sus propios recursos. O sea, todo lo que él vivió, lo que enseñó, todo lo que hizo, lo hizo en el poder de Dios. Y aprendimos eso de Lucas. Pero luego nos fuimos a Juan. Y en Juan, ¿qué aprendimos? Que Juan es el evangelio donde más habla acerca del Espíritu Santo. Pero no solamente es lo que dice Juan en el primer capítulo, sino cómo Jesús, del capítulo 1 al capítulo 17, está desarrollando una enseñanza muy profunda sobre el Espíritu Santo. Y cómo nos enseña que es imposible vivir el reino de los cielos si el Espíritu de Dios no es el que nos ayuda. En otras palabras, Jesús nos dice, ustedes no tienen la capacidad de vivir el reino de los cielos en sus propios esfuerzos, con sus propios recursos, con sus propias ideas de lo que es vivir el reino de Dios. Entonces, lo primero que vamos viendo es que en algunos, al principio, como que choca un poco, porque estamos hablando durante muchos meses de lo mismo, el Espíritu Santo.
¿sí? Y algunos dirán, pero ¿cuándo vamos a cambiar de tema? Bueno, yo no veo la necesidad de cambiar de tema porque yo mismo estoy aprendiendo y hasta que no entendamos en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, cómo funciona esto, pues ¿para qué? Todo lo demás va a quedar en los esfuerzos que hagamos nosotros para poder agradar a Dios y eso no es lo que Dios quiere. Además, Jesús dijo, enseñen a obedecer. Entonces, es necesario que desarrollemos esa humildad para aprender de Jesús o aprender, ¿cómo diría yo? Que estudiemos algo hasta que lo aprendamos bien. No que se vuelva una enseñanza de oídos. Que nos repitamos los unos a los otros hasta que eso quede impregnado. Y de ahí, cuando ya está impregnado, entonces creo que el mundo se dará cuenta, uy, esta gente es diferente. Lo que ellos comparten, como ellos viven, no es de este lado. O sea, no es religiosidad, no es lo que la persona puede hacer, es debilidad como compartían los hermanos. Desde ahí. Entonces, recuerdo en Juan 6:63, cuando Jesús dice, el espíritu da vida, la carne no para nada. Y sigue diciendo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y les dice a unos de ellos, sin embargo, algunos de ustedes no creen. Entonces, ahí en otra versión Jesús dice, el espíritu da vida, los esfuerzos humanos no sirven. Y creo que eso es lo más desafiante para cada uno de nosotros. Entender que el esfuerzo humano para vivir el reino de Dios no sirve. Morir a esa idea de que yo tengo la capacidad, de que yo tengo buenas ideas de cómo ser buen esposo, buen padre, buen cristiano, de que mi interpretación personal de las escrituras, sin la revelación de Dios, eso es. Y no es por ahí. Y es humillante uno darse cuenta, en el caso mío que va a cumplir 30 años de cristiano, es humillante darme cuenta, realmente me falta. Es como si estuviera aprendiendo otra vez, pero a la vez como tener la esperanza de descansar en la gracia de Dios y pensar, bueno, menos mal que Dios es eterno y 30 años no son nada. Entonces, como no son nada, para él debe estar celebrando, por fin entendió esto. Sí, aunque para mí puede ser hasta ahora, pero Dios está diciendo lo importante es que lo estás entendiendo, no que lo entiendas hasta ahora. Entonces, así de manera general para los hermanos y los amigos que nos están visitando. Estamos ahora en Mateo 26, en Getsemaní. Llevamos creo que unas 3 semanas en Getsemaní. Y entre más medito yo en ese momento que estuve Jesús en Getsemaní, más me doy cuenta que podría quedarme mucho tiempo aprendiendo de lo que Jesús enseña ahí. Y ojalá que esta mañana podamos agarrar la esencia de lo que Jesús quiere que nosotros entendamos, porque Getsemaní era real para los hermanos en el primer siglo. Por eso está escrito ahí. O sea, Getsemaní no era una lectura o una historia. Los apóstoles vivían en Getsemaní. Y estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, de cómo aprendió a vivir en el poder del Espíritu Santo. Pues acá, recordando a Jesús. Entonces, vamos a ir otra vez, acompáñenme, lo estamos viendo desde Mateo. Mateo 26, en el versículo 36. Mateo 26, 36. Y estamos tratando 3 aspectos que son importantes de cómo acá en este momento Jesús nos está enseñando, que lo dice también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que debemos, voy a leerlo literal o si no de pronto se me escapa una palabra y después me dicen, eso no es lo que dice la escritura. Que eso es bueno, ¿no? Mateo 5:23.
No, perdón, Primera Tesalonicenses 5, 23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. Hemos estado hablando de eso, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, hoy el tema es, bueno, la iglesia que reconoce su debilidad, pues va a poder vivir en el poder de Dios. Entonces hay que partir de ahí, de reconocer nuestra incapacidad, y Jesús nos deja acá la clave. Bien, dice el versículo 36 de Mateo 26. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Entonces recordamos lo que está pasando, ¿no? Ya él está a unas horas de ir a la cruz. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Entonces ahí vemos el lado humano de Jesús, ¿no? Está sintiendo, está experimentando unas emociones, tristeza y angustia. Y hablábamos hace 15 días de cómo Jesús es consciente de sus emociones. O sea, Jesús es consciente de lo que está sintiendo. Y luego dice el versículo 38, es tal la angustia que me invade que me siento morir. O sea, lleva la conciencia de sus emociones un poco más allá, ¿no? O sea, esta angustia es impresionante, o sea, es algo súper abrumador. Y creo que la conexión con lo que hemos vivido los últimos tiempos, la humanidad, la podemos encontrar en esos tiempos donde tuvimos personas con COVID al lado nuestro, hermanos en la fe, familiares, personas que estuvieron falleciendo. Muchos vivíamos así todos los días. O sea, yo recuerdo el año pasado por Zoom, hablando, escuchando muchas historias. Tenemos en Venezuela los hermanos, en una semana, 4 personas que estaban esperando cuál iba a morir de los 4, todos los días esperando alguien va a morir por la situación en la que estaban. Pero no era solo allá, en todas partes. Alguien va a morir por COVID, esa angustia. Pero Jesús, él estaba conectado, él era consciente, estoy sintiendo angustia y es tal que me invade que me siento morir. O sea, ¿quién va a pensar el Hijo de Dios expresaría algo así de fuerte, no? Si es el Hijo de Dios, ¿cómo puede decir que tiene una angustia que lo hace sentir que se muere así de fuerte, como una especie de depresión o algo así? Entonces, sigue diciendo, les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró y oró. Y ese postró es importante porque no solamente es la palabra. El postró es un concepto, y es un concepto que está en el Nuevo Testamento y también está en el Antiguo. Pero, ¿qué es lo que significa? Se dobló delante de Dios, o sea, dobló su corazón. Dobló de arrodillarse y poner la frente al piso. ¿Sí? De hecho, esta palabra postró es un sinónimo de la que utiliza Juan en Juan 4, 26 o 23, cuando dice que los verdaderos adoradores adoran a Cristo en espíritu y en verdad. La palabra, esa adoración en el griego, da la idea a los que se postran. O sea, los que adoran a Dios desde esa condición de postrados. Pero es una humillación total del alma, de la persona, del individuo. Es eso, no es la palabra. Entonces, Jesús se postró, o sea, se humilló totalmente delante de Dios. Sí, reconoció que Dios era soberano sobre él, que Dios tiene la autoridad, que sin Dios él no es nada, no es nadie. Todo eso está implícito en ese postrón. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Sí? O sea, él
se postra delante de Dios para buscar la voluntad de Dios. Ahora, esa frase, ¿qué nos está diciendo? Hay un lado de Jesús que no quiere beber el trago. Sí, hay un lado de Jesús que no quiere pasar por ese momento que es tan difícil. Y voy a decir algo que lo entendí hace muchos años y pareciera que no es lo que Jesús quiere decir. Pero cuando yo estudio a Jesús y estudio el Evangelio, estudio la vida de Jesús y todo lo que él iba a hacer, entonces llego a la conclusión de que lo que está sucediendo ahí, el trago amargo, no consiste en ir a la cruz, como muchas veces hemos pensado. El trago amargo consiste en que Jesús se va a separar de Dios. Jesús se va a separar de Dios y él va a recibir toda la descarga del pecado de nosotros. Entonces, lo que realmente está angustiando a Jesús no es la crucifixión física. Es que él va a separarse por un momento de Dios. Y nos está transmitiendo su corazón. O sea, ¿cómo el Espíritu de Dios lleva a tanta sensibilidad que entiende la gravedad de la separación que trae el pecado de Dios? Es angustia. Y lo vemos en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Es ese mismo espíritu en la enseñanza. O sea, es el dolor que experimenta alguien que entiende su separación de Dios. Y Jesús está transmitiendo eso ahí. Se va a separar primera vez en toda la eternidad que Jesús se va a separar. Y para Dios en la eternidad es un instante chiquitico, menos de una millonésima de segundo, porque en la eternidad que es un día o los 3 días que estuvo, nada, ¿sí? Pero Jesús está experimentando eso. Aún así, Jesús se somete a Dios. Tú quieres que yo me separe de ti por amor a la humanidad. O sea, por amor a un montón de personas que te han ofendido desde que nacieron. A eso es a lo que se está sometiendo Jesús. Por amor a personas que no merecen que tú los ames. Que te han ofendido, que te han criticado, que no han creído en ti por generaciones. Por amor a ti, yo me someto y me voy a separar de ti. Es algo profundo que no entendemos. O sea, si el Espíritu de Dios no nos da esa comprensión, se queda en nuestra mente y nuestras vidas siguen igual, viviendo religiosamente en nuestro esfuerzo humano, sin entender que esto tiene que provenir de Dios. Entonces él sigue diciendo, versículo 40. Luego volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Y ahora recordamos lo que estaba pasando con los discípulos. Jesús estaba experimentando su eventual separación de Dios, que es un dolor mucho más profundo que lo que puede ser el dolor de pensar en perder a una persona que amamos. O sea, es algo que no alcanzamos a entender. O sea, la muerte de un ser querido es apenas una imagen de lo que sería el dolor de vivir una eternidad alejado de Dios. Entonces, los discípulos están experimentando la tristeza que proviene de pensar que Jesús va a morir. No entienden que él va a resucitar. Lo están experimentando. Y a ellos la tristeza los
los agarró, los amarró, los encapsuló y los puso en un estado de inercia donde no podían moverse. Como cualquiera de nosotros frente a un momento de una tristeza muy, pero muy profunda. O sea, de un miedo muy profundo, o sea, quedamos paralizados. No sabemos qué hacer. ¿Sí? O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar con ellos. La semana pasada estuvo Ricardo hablando sobre David. ¿Sí? ¿Cómo fue posible que David, habiendo recibido el Espíritu Santo, no sé si 15 años antes, unos años antes, por una ofensa quiere ir a asesinar a un montón de gente? Ah, no, es que me ofendió y los voy a asesinar. Pero en el primer versículo ahí dice, acaba de morir Samuel. Esa tristeza descompensa espiritualmente a una persona. Y Jesús sabía lo que iba a pasar con los hermanos. Él le había dicho a Pedro, mira, ¿sabes qué? Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, a él no le sorprendió. Él siguió. Entonces, viene el versículo, sigue diciendo, estén alerta, versículo 41, y oren para que no caigan en tentación. ¿Qué significa eso? Para que ustedes no pequen contra Dios en el momento de la prueba, ¿sí? Estén alerta y oren, para que en el momento de la prueba no pequen. Y luego les dice la frase que estamos nosotros tratando de entender, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender esto. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, yo sigo ahí tratando de entender eso, ¿no? Entonces, hemos aprendido, nosotros, el ser humano, tenemos 3 partes, es lo que dicen las escrituras. Hay una parte que es espíritu, que no es el Espíritu Santo, es nuestra parte que es espíritu. Hay otra parte que es cuerpo y hay otra parte que es alma. Hemos aprendido eso. ¿Sí? Ahí estamos viendo a Jesús experimentando su vida espiritual en los 3 aspectos. Porque Él nos está mostrando cómo en lo corporal, su cuerpo físico, pero también es su lado humano, porque aquí la palabra cuerpo es también en otras versiones lo traduce como carne. Pero la carne, en la traducción, esta traducción de carne es esa parte del ser humano que no quiere agradar a Dios. O sea, que se resiste a agradar a Dios, que no se somete a Dios. Es la misma expresión que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas 5:19. Es fácil ver quienes siguen los malos deseos. O sea, es la misma naturaleza pecaminosa. Y acá débil no es como débil que nosotros pensamos, alguien que está enfermo está débil. No, es incapaz. Sí, alguien que está limitado para poderlo hacer. O sea, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, él dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu, que hemos aprendido, el espíritu, la parte dentro de ti que Dios puso para conectar con él, está dispuesta. Pero esta palabra dispuesto da la idea como, sí, yo quiero hacerlo. No, en la traducción da la idea de estar totalmente determinado, o sea, está esperando el momento en que tú decidas que él entre en acción y lo va a hacer. Esa es la traducción de la palabra. Sí, o sea, no es estoy esperando pasivamente. No, a ver cómo. Tengo una historia que me viene a la mente ahorita, como para medio entenderlo. Cuando yo tenía 7 años, entré a la escuela. Y yo siempre fui un niño como muy tranquilo y los demás se aprovechaban de mi tranquilidad. Entonces, en el primer día, otro niño me cogió entre ojos
y me pegó. Y yo no era peleón. Entonces yo me iba a dejar que me pegaran. Entonces yo le pedí a los otros niños que tuvieran ese niño agarrado mientras yo salía corriendo para mi casa. Y yo salí corriendo y vivíamos como a 1 kilómetro, vivíamos en Bosa, estábamos recién llegados del campo y vivíamos en Bosa, como a 1 kilómetro de la escuela. Entonces yo tengo 7 años y cuando voy llegando a la casa empiezo a gritar, hermanito. Mi hermano tiene 6 años, pero mi hermano no es como yo. Mi hermano es peleador. Mi hermano no se deja de nadie, ¿sí? De hecho, en esa época ganó Kit Pambelé el campeonato mundial y estaba en furor todo eso del boxeo. Y mi hermano desde pequeño fue intuitivamente muy bueno para los golpes. Pues bien, mi hermano me escucha y él sale de la casa y salió a mi encuentro y los dos esperamos al niño. Los dos, yo ya lo esperé. Y entre los dos le pegamos al niño. Entre los dos. De ahí en adelante yo creo, nosotros siempre estuvimos en el mismo colegio. Mi hermano era el fuerte y yo el débil. Y nadie se metía con nosotros porque pensaban que los dos éramos iguales. Pero era porque mi hermano tenía una reputación que me pasaba a mí. Y nosotros no fuimos peleones, pero yo recuerdo en una oportunidad, a él le trataron de pegar 6 chinos de la calle, él tendría por ahí unos 15 años, y a todos les pegó. Y eso el colegio se enteró. Entonces, nadie se metía con nosotros, o sea, y como para tener un poquito la anécdota. Entonces mi hermana, Pilar, que algunos la conocen, ella tendría por ahí 14, 15 años, había un chico que estaba como pretendiéndola. Y nosotros, pues estábamos solamente con mi mamá. Y le decimos a ella, bueno, si él la está pretendiendo, llévela a la casa. Y llegó el chino a la casa y apenas nos vio, a nosotros nos decían los ratones en esa época. Por los dientes. Y el chino apenas nos ve, nos dice, ustedes son los ratones, ¿verdad? Sí. Entonces se quedó un rato y ni más lo volvimos a ver. Pero nosotros no éramos malos, o sea, era una reputación. Entonces, yo confío en que esto nos ayuda a entender lo que está diciendo acá Jesús. El espíritu está dispuesto. ¿Sí? O sea, no estamos solos. Ahora, en este momento, no es el Espíritu Santo. Está hablando de que tú y yo tenemos un lado espiritual que te conecta directamente con Dios. Y desde esa conexión es que Dios trabaja hacia afuera. Del Espíritu es que viene el carácter de Cristo. El problema es que ni somos conscientes ni lo entendemos. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Cómo funcionamos? Nosotros decimos, yo soy cristiano. ¿Sí? Entonces, como yo soy cristiano, todas mis emociones, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, es cristiano. Y resulta que viene de mi carne. Y mi carne no es cristiana, o sea, mi carne se resiste a agradar a Dios. Si no lo entendemos, hermanos, hermanas, amigos, no vamos a poder vivir el cristianismo que Jesús enseña, porque no lo vivimos desde nuestra capacidad. Y por eso es que en muchos hay frustración, porque pueden llevar años en pecados o no han madurado en cosas,
y se dicen, no, pero ¿cómo es posible? Llevo tanto tiempo y no he cambiado. Y a veces recibimos ayuda de los otros, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? Tú no has cambiado. ¿Cómo así que no has cambiado? Tú no tienes la capacidad de cambiar. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca lo dijo. Desde Mateo 5:3, cuando él empieza a predicar, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, no, nunca nosotros vamos a tener la capacidad de vivir el reino de Dios a nuestra manera. No tenemos la capacidad de transformarnos a nosotros mismos. Es imposible. Nosotros en nuestra carne no podemos hacer nada bueno. Y Jesús lo lleva más fuerte, ¿no? Porque cuando él está predicando el sermón del monte, ahí en Mateo 6, tres cosas o tres áreas en la vida espiritual: el ayuno, la oración y dar a los necesitados. Él les dice, cuando ustedes hagan estas cosas, no lo hagan para que los vean. ¿Qué significa eso? Que si lo hacen para que los vean, lo están haciendo en su propio esfuerzo. ¿Qué nos dice eso de nuestra carne? Que nuestra carne también hace cosas buenas. Entonces hay unas personas que en su carne son más buenas que otras. Y llegan y mezclan eso con cristianismo y la gente piensa, ah, no, este es buen cristiano. Porque es que hace cosas buenas, porque sirve en la iglesia, porque hace esto y aquello. Y pasa el tiempo y las personas dejan de hacer eso. Muchos abandonan a Dios, los que servían mucho al principio. ¿Desde dónde servían? Desde la carne. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros pedirle que nos ayude a ser conscientes desde dónde vivimos el cristianismo. Es desde el espíritu. Es el espíritu nuestro que se conecta con el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios actúa desde ahí. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 dice, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Pero miren cómo hemos sido nosotros. En nuestra carne, muchas veces le dijimos a hermanos, oye, pero es que Gálatas 5:19 dice que debes amar a tu esposa. Sí, pero ese amor no proviene de mí. Pero es que debes amar porque eso dice la escritura. No. La escritura está diciendo que ese tipo de amor es del Espíritu Santo. Entonces, si alguien puede amar en el poder del Espíritu Santo, no va a sentirse superior a otro diciendo, es que yo sí amo y él no. Porque reconoce que no es suyo. Y no digo 5 de frente porque la mía es más grande. Pero algo de sentido común, o sea, un cristiano no se va a sentir orgulloso de algo que no es suyo. Va a honrar a la persona que le provee. Si es del espíritu, pues ¿qué va a decir? Esto es del espíritu, yo no soy así. Yo no amaría de esa manera, yo soy lo contrario. Lo que pasa es que no me conoces en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con la gente cercana. Ahí es donde uno se da cuenta realmente quién es, ¿sí? Entonces, Jesús les está diciendo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esa debilidad, lo que les estaba diciendo, incapacidad total. No es cuerpo, es carne. Mi lado humano está totalmente incapacitado para poder agradar a Dios. Jesús lo dijo en Juan 4. Los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. No tenemos la capacidad de hacerlo. En espíritu. Y ahí está en espíritu, ¿qué? Espíritu con en minúscula. Entonces, alabar a Dios toma tanto como preparar un sermón para que sea el espíritu quien lo hace y no salga de la mente de uno. Que no sean las ideas nuestras.
Alabar debe ser así. La alabanza debe provenir de un espíritu que es consciente de quién es Dios, de quién soy yo delante de Dios. Entonces, cuando hay esa conciencia, no cantamos. Alabamos a Dios desde lo más profundo de nuestro interior. Y esa alabanza creo que es la que nos conecta con Él y uno siente eso. Es diferente. ¿Sí? No pudieron mantenerse despiertos ni una hora. Es bien difícil, ¿no? Lo pensaba, varias veces Jesús fue con ellos. Y a veces en nuestras oraciones es difícil poder orar así como Jesús estaba orando. Como con esa sinceridad profunda, ¿no? Como reconociendo delante de Dios cómo está. Como llevando su lado humano, su alma, sus pensamientos, sus sentimientos, llevando todo su ser a Dios. Es difícil. Porque ¿qué nos ha enseñado la religión? Tenemos que presentarnos bien delante de Dios. Y Jesús nos está enseñando, no, ustedes tienen que venir delante de Dios incapaces, reconociendo su incapacidad, reconociendo sus limitaciones. Y esto también va a chocar con el mundo en el que vivimos, porque el mundo en el que vivimos, ¿a quién exalta? Al fuerte. El fuerte es el exaltado, el débil es rechazado. Nosotros mismos rechazamos nuestra debilidad. Cuando está partiendo Albeiro, ¿dónde se muestra el poder de Dios? En la debilidad. Pero sí que cuesta trabajo entender que no podemos. Entonces, imagínense cada uno de nosotros como parte de una comunidad. Entiende, no tiene la capacidad de vivir el reino de Dios como Dios dice. Sabe lo que Dios espera, ¿sí? Pero en lugar de darse látigo o sentirse culpable porque no puede vivir el estándar de Dios con su fuerza, entonces, así como Jesús se postra delante de Dios y le dice, Padre, si no es posible, no me hagas beber este trago amargo. Porque mi lado humano siempre se va a resistir a hacer la voluntad de Dios. Entonces no puedo aspirar a que en lo humano yo quiera agradar a Dios o servir en la iglesia o evangelizar o lo que sea que Dios quiera que yo haga. No puedo pretender que mi lado humano lo quiera hacer. No lo quiere hacer. Jesús nos está diciendo no. No lo quiere hacer. Entonces, como nosotros sabemos cuál es la expectativa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Señor, yo sé lo que tú esperas de mí, pero honestamente no lo quiero hacer. No tengo la capacidad, ayúdame. Y es postrarse delante de Dios como lo hizo Jesús. Humillarse hasta que Él quebrante el corazón. A que experimentemos el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Que créanme que eso duele terriblemente al principio. Duele porque Dios tiene que quebrarnos por dentro para que ese orgullo sea eliminado y el Espíritu de Dios pueda fluir. Eso tiene que doler, pero ¿a quién le duele? A mi carne, al lado humano mío, que se resiste, que no se quiere humillar, que quiere demostrar que es mejor, que quiere verse superior. Todo eso tiene que ser humillado, todo eso tiene que ser
crucificado, lo decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 6. Si cada uno, mis hermanos, toma esa actitud delante de Dios, vive su propio Getsemaní hasta que se haga la voluntad de Dios, la iglesia no sería diferente. No sería diferente. O sea, no estaríamos pensando, esta iglesia es pequeña, por allí está la misión carismática o el lugar de su presencia, tremenda alabanza, salones. Mucho de eso, hay cosas de Dios, pero mucho es humano. ¿No sería mejor decir, Dios, glorifícate en mi debilidad? Yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy iglesia donde yo esté, haz que yo sea templo donde yo estoy. Y la suma de todos nosotros no haría una comunidad totalmente diferente, pero guiada totalmente por el Espíritu de Dios. Los mejores planes no están en nuestras mentes, los da el Espíritu Santo. Y a veces ponemos la confianza en nuestros planes y hacemos a un lado el Espíritu Santo, cuando Él sí sabe cómo hacer iglesia. Él sabe qué es lo mejor. Él ya debe tener el plan para evangelizar toda esta zona. Pero se lo va a revelar al que lo busque. Para la gloria de Él. Entonces llevémonos eso esta mañana. El ejemplo de nuestro Señor. Él se postró y oró. Pero recordemos, Jesús no dobló su cuerpo. Se dobló todo, se humilló todo delante de Dios. Y el mismo Espíritu Santo que recibió Jesús en el bautismo, lo recibimos nosotros cuando nos hicimos cristianos. Y si tú nos estás visitando y quieres conocer de Dios, vas a recibir ese mismo Espíritu Santo y vas a tener la esperanza de poder vivir así como nuestro Señor. Tomará una fe que no tenemos, pero qué bueno para que no nos lleguemos a enaltecer. Amén. Bien, vamos a orar y a tomar la Santa Cena.